Gomijomi. ¿Ya viste cuántas son? Ya. Ok. Bueno, pues, buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida a todos mis amados hermanos que ya están reunidos en este lugar y también a los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Como siempre, un honor, un placer poder servirle y poder compartir con usted la palabra. Así es que, pues, agradecemos el favor de su atención, agradecemos que usted esté ya sintonizado y que esté con nosotros en esta transmisión en vivo, ¿verdad? Bueno, pues yo comencé un estudio la semana pasada y hoy le voy a dar continuidad a ese estudio que estamos viendo los miércoles, ¿verdad? Y estamos viendo cómo nosotros tenemos que regresar a nuestro origen o principio, que también es nuestro destino final y es el Padre. Amén. Así es que vamos a continuar con esta enseñanza y le voy a pedir que vaya a Génesis capítulo 1 versículo 26 para que podamos entender esta parte de la creación del hombre que resulta tan importante y que yo puedo percibir la necesidad de confirmar algunos puntos que son pero bien importantes en cuanto a la creación del primer hombre, porque veo que hay muchas lagunas en cuanto a la interpretación bíblica de la creación de Adán o de la creación del hombre, que espero que oro porque este día el Espíritu Santo, porque el Espíritu Cristo nos revele, nos enseñe, nos ilumine y nos aclare acerca de la creación del hombre, para que podamos estar bien claros y bien entendidos respecto a este primer hombre creado por Dios, cómo era, quién era, qué características tenía y para qué fue creado. Amén. Y ahí en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire qué importante el poder resaltar este punto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice, el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Dónde me quedé? Hizo juzgarla y señoreada en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí hay algunos puntos que tenemos que entender bien, que hay que resaltar y entender bien, para poder de esa manera tener un discernimiento preciso y claro de la forma en la que el primer hombre fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice que el hombre fue creado a la imagen y fue creado a la semejanza de Dios. ¿Qué estás haciendo? Porque hasta aquí nosotros podemos ver que el hombre fue creado a la imagen y fue creado a la semejanza de Dios. Amén. Entonces, necesitamos entender de qué consistía o en qué consistía esa imagen y esa semejanza de Dios. Necesitamos entenderlo, necesitamos entender en qué consistía esa imagen y esa semejanza que recibió el hombre de parte de Dios. Así es que vamos a Génesis capítulo 2 versículo 7, por favor. Vamos a Génesis capítulo 2 versículo 7. Necesito que me apoyes con las citas, por favor. Y dice así Génesis capítulo 2 versículo 7:
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, repita, y sopló. ¿Qué fue lo que sopló? Porque dice que sopló, y dice sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, aquí nosotros necesitamos hacer un paréntesis bien grande para entender qué fue lo que sopló. Porque si nosotros solamente vemos que sopló algo, nosotros vamos a creer que lo que sopló fue a Dios mismo, que es su espíritu para vivir dentro del hombre. De hecho, a lo largo de todos los años que yo he escuchado acerca de estos versículos en donde el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, en donde Dios sopló, yo he escuchado que todos, absolutamente todos los predicadores, dicen que este soplo que Dios sopló como aliento de vida en Adán era el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu mismo de Dios dentro del hombre para hacerlo a su imagen. ¿Sí o no? ¿Usted ha escuchado lo mismo? Pero hoy vamos a entender por medio del Espíritu realmente cómo fue el diseño de parte de Dios para la creación de este hombre. Porque dice, y sopló en su nariz aliento, y fue el hombre ¿un qué? Un ser viviente. Aquí hay dos palabras que necesitamos entender para que nos quede bien claro la forma en la que el hombre fue creado a través de esto que Dios sopló a fin de que el hombre llegara a ser. Y esta palabra que yo le dije sopló, repita sopló, en hebreo se escribe nafak, se escribe nafak en hebreo o neshama. Lo que Dios sopló en el hombre fue nafak o neshama, repita, nafak o neshama. Eso fue lo que sopló Dios en el hombre. Dice que sopló nafas o neshama en su nariz, aliento, y fue el hombre un ser viviente. Y esa palabra que se utiliza para ser viviente es nefesh. Repita, nefesh. Entonces, mire, vamos a retomar las cosas. Dice la escritura que Dios sopló nafak o neshama en su nariz. Dios sopló neshama en su nariz y fue el hombre un nefesh viviente. Ahora, lo interesante de todo esto es lo que significa la palabra neshama y lo que significa la palabra nefesh. Porque ambas palabras significan alma y ninguna de ellas significa espíritu. ¿Me estoy explicando? Tanto la palabra neshama que Dios sopló en la nariz del hombre como la nefesh que el hombre llegó a ser viviente, ambas palabras significan alma y hasta aquí no significa espíritu. Mire cómo dice la versión de la Biblia Kadosh que yo también investigué. Dice: entonces Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento de vida neshama, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces el hombre se convirtió en un alma viviente. Aquí está bien claro. Mire, dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz neshama, y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué llegó a ser el hombre después de que Dios sopló en él? ¿Un espíritu o un alma? Llegó a ser un alma viviente. Repite, el hombre llegó a ser un alma viviente. Amén. Entonces, el hombre se convirtió a través del soplo que Dios depositó en su nariz. Llegó a ser un nefesh, que es un alma viviente y no un espíritu. Ahora vamos a entender eso. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera a los Corintios 15, 45, vamos a ver cómo dice. Primera carta a los Corintios 15, 45, miren lo que dice.
necesito que entendamos esto de una forma bien clara. Primera carta a los Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, ¿qué? Alma viviente. Fue hecho Adán, el primer hombre, ¿un qué? El primer hombre nunca fue espíritu. Pero nosotros hemos tenido la idea, igual usted recuerda que anteriormente yo prediqué quizás algunas veces, que la imagen que el hombre había recibido de Dios era el espíritu que Dios era, porque Dios es espíritu. Pero hoy, a través de la iluminación del espíritu, para entender lo revelado en la escritura, yo puedo entender que el primer hombre, como dice la Biblia, llegó a ser un alma viviente porque Dios sopló una neshama. Dios sopló una neshama en su nariz. El hombre llegó a ser una nefesh, un alma viviente. Y la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 45, ratifica que fue hecho el primer Adán alma viviente. ¿Qué fue el primer hombre? ¿Espíritu o alma? Y luego dice que el postrer Adán, que es Jesús, llamado el Cristo, ese sí era espíritu vivificante. Entonces, aquí yo tengo dos Adanes, el primer Adán y el último postrer Adán. Y dice que el primer Adán fue creado a la imagen de Dios, pero no fue creado un espíritu. ¿Qué fue creado? Un alma viviente. Y el postrer Adán, que es Jesús llamado el Cristo, ese sí era un espíritu vivificante. Por tanto, cuando yo veo estas palabras en su significado original, puedo entender que el primer hombre llamado Adán, o el primer hombre Adán, no era un espíritu, sino que era un alma viviente con la imagen y con la semejanza que recibió de parte de Dios. Es decir, la imagen que Dios le dio al hombre y la semejanza que Dios le dio al hombre hizo del primer hombre un alma viviente y no un espíritu vivificante. ¿Puedes decir amén? Amén. Eso es bien importante, mis amados, porque ahora vamos a entender muchas cosas que no entendimos y vamos a confirmar muchas cosas que no habíamos dejado bien claras o que no nos habían quedado bien claras por medio del Espíritu. Entonces, el primer Adán era un alma viviente y no un espíritu vivificante. Es decir, el primer Adán, todo lo que recibió de parte de Dios era parte de su alma y no del espíritu. Y usted va a ver cómo aún el ruach, que es la palabra espíritu, que vamos a ver más adelante, y que nosotros hemos malinterpretado como parte del espíritu de Dios en el hombre, el ruach también era el alma que Dios depositó o con el cual Dios creó a su imagen y semejanza al primer hombre Adán, llamado alma viviente. Amén. Eso quiere decir que el espíritu de vida ruach, que vamos a ver a continuación y que recibió el hombre de parte de Dios, era parte de su alma como un alma viviente que fue creado Adán, y no del espíritu como el postrer Adán, Jesús llamado el Cristo, que tenía el espíritu de vida Zoe de Dios viviendo dentro de él, porque Cristo vivía dentro de él. Amén. Entonces, mire qué interesante. Yo me puse a investigar sobre este tema y yo investigué que para los judíos el alma tiene 5 nombres diferentes que le voy a dar a continuación. Para los judíos, ellos le llaman al alma primero Yehidá, que es una palabra en singular, o alma en singular. El segundo nombre que ellos utilizan para el alma es Hayá, que significa vida y se refiere a la fuerza de la vida. La tercera palabra que los judíos utilizan para la palabra alma es Neshama, repita Neshama, y significa aliento o soplo en el alma. ¿Qué fue lo que Dios sopló? Neshama. ¿Por qué? Porque lo que Dios sopló fue Neshama, que también es una palabra para describir el alma. La cuarta palabra que los judíos utilizan para alma es Ruach, repita Ruach, que significa espíritu
que significa viento, pero también significa alma. Es decir, es cierto que significa espíritu, pero no se refiere al espíritu de Dios, sino se refiere a parte del alma que recibió el hombre. Le voy a explicar por qué. Porque el alma es intangible, el alma es invisible, el alma, al ser intangible e invisible, es espiritual. Por eso la Biblia le llama ruach al espíritu, no porque sea parte del espíritu de Dios, no porque sea parte del espíritu que tiene vida de Dios, sino porque el alma es espiritual, porque el alma no se puede ver, el alma no se puede tocar, el alma no se puede sentir, porque el alma es espiritual. Por lo tanto, la palabra ruach define la forma espiritual en la que el alma fue depositada como imagen y semejanza de Dios en el hombre. ¿Me estoy explicando? Y la quinta palabra que la Biblia utiliza para alma es nefesh, que es el alma que viene a posarse y a descansar dentro del ser viviente, en el hombre, dentro del cuerpo del hombre, para hacer de él un ser viviente. Entonces, conforme a las 5 definiciones que existen para alma de parte de los judíos, yo encuentro 3 en la creación del hombre. Encuentro la neshama, que fue el aliento que Dios sopló en su nariz. Encuentro el nefesh, que hizo de ese ser viviente, por ese soplo, un alma, que hizo un ser viviente de esa alma. Es decir, la neshama es el aliento con el cual se le impartió un alma, y el nefesh es el ser viviente que llegó a ser esa alma por medio de ese soplo neshama. ¿Voy bien hasta aquí? Y mire qué interesante, porque ahorita vamos a ver lo que es el ruach. Pero hasta aquí, cuando Dios sopla la neshama para que el hombre llegue a ser una nefesh, no está hablando de ninguna manera de un ser espiritual en el hombre, sino está hablando de un alma que recibe el hombre como parte de la imagen y semejanza de Dios. O sea, de Dios el hombre era un alma perfecta. Repite, el hombre era un alma perfecta, pero nunca llegó a ser un espíritu. El hombre, el primer Adán, que es alma viviente, era un alma perfecta, pero no era un ser espiritual. Él tenía un alma espiritual, porque el alma es intangible, porque el alma es invisible, pero el espíritu de Dios, como lo vamos a ver a lo largo del estudio, que es la vida de Dios para conocer a Dios, ese nunca estuvo en Adán. Ese Adán lo tenía que haber comido a través del árbol de la vida. Amén. Entonces, aquí yo veo que Dios sopló neshama en su nariz, y el hombre llegó a ser un nefesh, o ser viviente, a través de esa alma, de ese neshama que Dios sopló. Dios sopló neshama y el hombre llegó a ser un nefesh, un alma viviente. Entonces, la imagen y semejanza que recibió el hombre llamado Adán de parte de Dios no tenía nada que ver con el espíritu de Dios, sino más bien con el alma en la que el hombre estaba siendo formado o creado. Ahora, esto es muy interesante, le voy a explicar por qué. Cuando nosotros vamos a Génesis 1:27, nosotros vemos que Génesis 1:27 dice que Adán fue creado a la imagen de Dios, ¿sí o no? Y cuando nosotros entendemos que la imagen de Dios tiene que ser el espíritu, porque Dios es espíritu, nos damos cuenta que conforme a lo que acabamos de ver, no habla del espíritu de Dios, sino que está hablando de la neshama y la nefesh, que es el soplo del alma para que el hombre llegara a ser un alma viviente nefesh. Pero Colosenses 1:15, si usted vaya a Colosenses 1:15 también, por favor. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen de Dios. Repita: Cristo es la imagen de Dios. Aquí dice que Adán fue creado a la imagen de Dios, ¿sí o no? En Génesis. Y Colosenses dice que Cristo es la imagen de Dios. Si nosotros no analizamos detenidamente el significado de la palabra imagen que Dios le dio a Adán, y que
Cristo tenía, nosotros podemos suponer, como supusimos durante mucho tiempo, que es la misma imagen que tenía Adán, la que tenía Cristo, y que es la imagen de Dios, porque tenían la imagen de Dios ambos. Pero cuando yo observo más detenidamente el significado de cada una de estas palabras en su raíz y connotación, me encuentro que ambas palabras imagen representan cosas diferentes. Vaya por favor ahí a Génesis 1:27. Nuevamente vamos a regresar ahí para entender esto de la imagen. Génesis 1:27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí o no? A imagen de Dios lo creó. Repite 2 veces la palabra imagen. Creó Dios al hombre a su imagen. Repite imagen. Esta palabra imagen en hebreo es Tselem. Repita, Tselem. Y miren lo que significa la palabra imagen. Aquí dice que Adán fue creado a la imagen Tselem de Dios. Adán tenía la imagen Tselem de Dios. Y nosotros ya vimos que Dios sopló una neshama, que es un alma, para que Adán llegara a ser un nefesh, que es un alma viviente. Entonces vamos a entender a lo que se refiere cuando habla de la imagen de Dios en Adán. Esa palabra Tselem significa imagen, pero mire, o imagen Tselem, y mire lo que significa: sombra, repita sombra, ilusión, figura. La palabra Tselem, que es la imagen que Adán recibió de Dios, significa sombra, significa ilusión y significa figura. Por lo tanto, la imagen que Adán recibió de Dios era una sombra de Dios, era una ilusión de Dios y era una figura representativa de Dios, pero no era Dios, no era el Espíritu de Dios dentro de ese hombre, porque ese hombre no tenía Espíritu de Dios. Ese hombre tenía alma neshama y tenía alma nefesh, pero hasta aquí no tiene Espíritu de Dios. Amén. Por eso esta alma perfecta que recibió una neshama y que recibió una nefesh, esta alma perfecta que recibió la imagen y semejanza de Dios como un alma perfecta, es una sombra, es una figura, es una ilusión representativa de Dios, pero no tiene a Dios dentro de él. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? El hecho de que tuviera la imagen y la semejanza no quiere decir que tenía la vida de Dios, ni que Dios estaba dentro de él, sino que la imagen y semejanza de Dios que recibió de parte de Dios era un alma perfecta, era una neshama y era una nefesh que hacían de este hombre un alma perfecta, pero que de ninguna manera era un espíritu, porque el espíritu vivificante era el postrer Adán, que tenía a Cristo dentro de él, y este hombre hasta este momento no tiene a Cristo dentro de él. Amén. Ahora fíjese, si Adán era la sombra, la ilusión, la figura representativa de Dios, entonces vamos a ver qué era Cristo. Vamos a Colosenses 1:15 para ver qué significa la imagen de Dios que es Cristo. Ahí en Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Repita, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra imagen en griego, porque ya estamos en el Nuevo Testamento, nuevo pacto, o pacto renovado, como usted quiera llamarle. Usted sabe que este nuevo pacto está escrito en el koine griego, y esta palabra imagen en el koine griego es eikon, E-I-K de kilo O-N, eikon. ¿Y sabe qué significa? Esta imagen que tenía Cristo, que dice que Cristo es la imagen de Dios, esta palabra eikon para imagen es la misma semejanza y el mismo parecido de Dios. Si Cristo es la misma semejanza de Dios y es el mismo parecido de Dios, entonces Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios, que tiene la imagen de Dios, porque Él es la misma semejanza y el mismo parecido de Dios. Pero Adán no tiene
el mismo parecido de Dios, ni tiene la misma semejanza de Dios, porque la imagen que Adán recibió es Selem, una sombra de Dios, una ilusión de Dios y una figura representativa de Dios, porque es un alma perfecta, pero no es un espíritu vivificante. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, Adán no tenía en la imagen que le fue dada espíritu. Entiéndame, no el espíritu de Dios. Pero Cristo es la misma imagen y la misma semejanza de Dios, porque Él es el espíritu. Amén. El problema interpretativo que hemos tenido a lo largo de la historia de la iglesia es que nosotros hemos malinterpretado la imagen de Dios que tenía Adán, pensando que la imagen que Dios le había dado a Adán era espíritu, porque finalmente también la palabra ruach significa espíritu. Pero mire lo que le voy a explicar. Adán, como ya lo observamos, tenía la imagen Selem, que era una sombra, ilusión y figura representativa de Dios. Y también tenía una semejanza, repita, semejanza. Y la palabra en hebreo que se utiliza para hablar de la semejanza es demut, D-E-M-U-T, demut. Y esa palabra demut para semejanza significa parecido. O sea, Adán tenía parecido con Dios. Significa modelo. O sea, Adán era en cierto sentido un modelo de Dios. Significa forma, es decir, Adán tenía en cierto sentido la forma de Dios. Significa apariencia, es decir, Adán tenía en cierto sentido la apariencia de Dios. Significa aspecto, figura, forma, imagen, semejanza de Dios, pero también significa alma. ¿Me estoy explicando? Es decir, todo lo que está hablando esta palabra semejanza de Mud habla del alma que recibió Adán, y no del espíritu que había en Adán, sino del alma viviente que era Adán. Porque el espíritu, que es Cristo, la imagen de Dios, aún no estaba dentro de Adán. Para que la imagen de Dios estuviera, la imagen perfecta de Dios estuviera dentro de Adán, lo que necesitaba era que Cristo, que es la misma imagen y la misma semejanza de Dios, estuviera dentro de Adán. Y hasta este momento de su creación, Cristo no está dentro de Adán, Dios no está dentro de Adán. Por tanto, Adán solamente es un alma viviente perfecta, que es una sombra, que es una ilusión y que es una figura representativa de Dios. Amén. Interesante, ¿no? Ahora fíjese, vamos a ver los significados de cada palabra que yo le he dicho: Neshama, Nefesh y Ruach. Amén. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló Neshama en su nariz, y fue el hombre un Nefesh viviente. Neshama y Nefesh, alma. La Neshama, escúcheme bien, la Neshama se traduce alma y significa el aliento que Dios sopla en el hombre, para que este hombre, a través de esa alma, pueda tener voluntad por conseguir la pureza y la perfección. Esta Neshama que recibió con el soplo que Dios hizo en su nariz representa los deseos, los pensamientos, la sabiduría tipificada por el intelecto en la mente del hombre. Esta Neshama corresponde al nivel más alto de la conciencia dentro del hombre. Es decir, esta Neshama le fue dada al hombre para que el hombre tenga la conciencia más alta del conocimiento de lo santo. O sea, para que a través de esa Neshama el hombre pueda tener el conocimiento de las cosas de Dios en el alma.
pero no en el espíritu. Amén. Esta Neshama representa el nivel más alto de la conciencia dada al hombre. Representa la sabiduría y los pensamientos, el intelecto y el conocimiento de las cosas santas para el hombre. Todo lo que el hombre iba a tener de conocimiento acerca de lo santo era a través de esta Neshama que recibió, que no es el espíritu, es el alma. A través de la Neshama, que es el alma que sopló Dios en el hombre, a través de esta Neshama el hombre se va a relacionar con todas las cosas santas de Dios para entenderlas en el sentido del alma, pero no del espíritu. ¿Voy bien hasta aquí? Ahora fíjese, Nefesh, que también significa alma, que lleva a ser un ser viviente. Esta palabra Nefesh se traduce como alma en el sentido de algo material, físico, tangible. Significa la vida y generalmente se refiere a la persona, a la criatura o al ser que recibe esta Neshama. Es decir, cuando Dios sopla Neshama en el hombre llega a ser un ser viviente, que es un alma viviente, y se refiere a la vida con la que Dios levanta a este hombre formado del polvo de la tierra a través de un alma. El hombre se levantó del polvo de la tierra por el soplo Neshama que Dios le dio para que a través de esa Neshama el hombre conociera las cosas santas, y por el Nefesh, que es el ser en el que el hombre llegó a convertirse a través de la vida que Dios depositó en ese hombre, que era una vida del alma. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Y esta Nefesh corresponde a la conciencia no de lo santo. Para tener conciencia de lo santo, Dios le dio un alma Neshama a Adán. Pero para tener conciencia del mundo material con el que se iba a relacionar Adán, de los peces, de los árboles, de toda la creación, para eso era la Nefesh, porque la Nefesh es el ser viviente que llegó a ser Adán para tener relación con toda la creación en la tierra. Y se refiere este Nefesh a la personalidad y a los instintos que Dios depositó dentro de este cuerpo a través de esta alma Nefesh. Amén. ¿Está quedando claro? ¿Vamos quedando claros? Entonces fíjese, Nefesh representa la conciencia del mundo material y representa la conciencia de los instintos naturales recibidos de parte de Dios por el hombre como un alma viviente. Amén. Entonces ya quedó claro lo que es Neshama y Nefesh. La Neshama es el alma que sopló Dios para tener el hombre contacto con lo santo y entender lo santo y tener la sabiduría para entender lo santo. Y el Nefesh es el alma viviente que llegó a ser Adán, con lo cual se relacionó con su medio ambiente a través del entendimiento de su creación, de la creación, de su personalidad y de los instintos que como ser viviente le fueron dados. Pero aquí falta una tercera cosa que recibió el hombre, y vamos a ver, porque aquí en esta tercera palabra es en donde está la confusión de que el hombre era un espíritu, o de que el hombre tenía un espíritu igual que Dios es espíritu. Pero cuando nosotros analizamos lo que acabamos de ver, que Adán era un alma viviente y que después de la Neshama el hombre llegó a ser un alma viviente, entendemos que el primer Adán nunca fue espíritu. El primer Adán siempre fue un alma viviente y nunca tuvo la calidad de espíritu, porque lo que recibió fue alma y no la vida espiritual de Dios Zoe, que está representada en la imagen de Cristo. Ahora vamos a entender el Ruach. Vaya a Génesis 6:17, por favor. Génesis 6:17. Por ahí, Dulcecita, si me haces favor regalarme un agua de tepache. De la normal. Génesis 6:17, como dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas, fíjese, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya, ¿qué? Espíritu de vida.
Toda carne en que haya ¿qué? Repita, Dios le dio al hombre una neshama, Dios le dio al hombre una nefesh, y ahora aquí dice que dentro del hombre había un espíritu de vida. Repita, espíritu de vida. Y esta palabra espíritu de vida es ruach. Repita, ruach. Dios depositó un ruach de vida dentro de Adán. Génesis 7:15 también habla del espíritu de vida. Mire lo que dice Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. O sea, dentro de la carne estaba un espíritu de vida ruach. Ahora, ¿qué es ese espíritu de vida ruach que estaba dentro de esa carne llamada Adán? O dentro de esa carne, o de ese hombre, o de ese ser viviente, de ese nefesh llamado Adán. Vamos a ver. Pero aquí hay una parte más importante que yo quiero que usted entienda. Póngame atención a lo que voy a hablar, porque esto que voy a hablar, hermano, yo no sé por qué siempre Dios me da las mejores enseñanzas los miércoles cuando no vienen todos. Pero bueno, gracias a Dios, ahí están los videos. Mire lo que dice Eclesiastés 12:7. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 12:7. Y necesito que me pongan mucha atención a lo que voy a decir. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu que estaba dentro de la carne y que fue puesto por Dios, vuelve ¿a dónde? A Dios que lo dio. Entonces, cuando un cuerpo volvía al cuerpo de la tierra, ¿dónde volvía el espíritu que fue dado por Dios? A Dios. ¿Hasta ahí voy bien? Ahora, vamos a ver lo que significa la palabra ruach, espíritu. Esa palabra espíritu de vida llamado ruach se traduce como espíritu. Ruach es espíritu y significa, oiga lo que significa: viento, significa aire, significa brisa, significa aliento, significa hálito, significa soplo, pero escúcheme bien, pero también significa alma. Ruach no solamente significa espíritu, sino que significa alma. Y le voy a explicar por qué ruach significa soplo de vida, alma. Porque el alma, ya le expliqué que no es algo tangible. El alma es algo espiritual. El alma no es algo que tú puedas ver como el cuerpo del hombre. El alma es algo invisible, intangible, que está dentro del hombre, y es algo espiritual. Por eso cuando la Biblia habla del ruach, se está refiriendo al alma viviente que es Adán, pero se refiere al alma espiritual que él recibió con la neshama, con la nefesh y con el ruach. Es decir, el neshama, el nefesh y el ruach son cosas espirituales que Adán recibió como un alma, porque el alma es algo espiritual y no es algo visible ni tangible. Entonces, esta palabra ruach no se refiere al espíritu de Dios en Adán, sino se refiere al alma espiritual que Adán recibió como imagen y semejanza de parte de Dios. Muchas gracias. ¿Me estoy explicando? Cuando dice que Adán recibió un espíritu de vida, no se refiere al espíritu de Dios, no se refiere a la imagen que tenía Cristo, se refiere al alma que Dios le dio como parte de su imagen y su semejanza al hombre. Porque esta alma, que es una neshama, que es un soplo, y esta nefesh, que es un alma que lo hace un ser viviente, es un espíritu, es decir, es un alma espiritual recibida dentro de un cuerpo formado del polvo de la tierra, pero que tiene un alma espiritual con la imagen de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, este ruach representa, escuche, las emociones. ¿Qué representa? ¿Y de dónde son parte las emociones? ¿Del espíritu o del alma? Representa los sentimientos. ¿Y de dónde son parte los sentimientos? Representa el entendimiento del corazón. ¿Y qué es el corazón?
El corazón es el alma del hombre. El corazón no es este órgano dentro del ser vivo que late. El corazón en hebreo es la B, y en griego, como lo vamos a ver a continuación, es cardia, que significa el alma. Es más, ahorita lo vamos a ver. Entonces dice que representa las emociones que son parte del alma, representa los sentimientos que son parte del alma, tipificados como el entendimiento del corazón, que es la mente y el alma del hombre. Ahora quiero que me escuche muy bien. Este nombre, Ruach, otorgado para el alma que recibió el primer Adán, que es un alma espiritual depositada en el primer Adán, alma viviente. En el griego se escribe neuma. ¿Cómo se llama? Neuma. Ahora fíjese lo que le voy a explicar. Póngame mucha atención a lo que le voy a explicar. Esta palabra griega neuma, que significa espíritu del hombre, también significa aire, significa soplo, significa espíritu humano. Pero también esta palabra neuma significa el alma racional que recibió el hombre. Por lo tanto, se está refiriendo al primer hombre, Adán, que era un alma espiritual perfecta, con la imagen y la semejanza de Dios, porque tenía una neshama, que es el soplo de Dios en su nariz. Tenía una nefesh, que es el ser viviente que llegó a ser Adán, y tenía un ruach, que es el pensamiento, la conciencia, ¿qué más le dije que era? Y las emociones y los sentimientos, tipificados como el entendimiento del corazón. Es decir, era lo que le daba el entendimiento a la neshama, o la neshama a través del ruach y a través de la nefesh. Wow. Voy a ir más despacio para que lo entiendan. ¿Hasta aquí voy quedando claro? Mire qué interesante. Este ruach, que representa el entendimiento del corazón, que es un alma espiritual que representa el entendimiento del corazón. Esta palabra corazón en hebreo es la B, y la palabra la B significa entendimiento, intelecto, razón, pensamiento, y se refiere a los sentimientos, a la voluntad, al intelecto en la mente del hombre. Y la mente, la voluntad y los sentimientos son parte del alma del hombre. Esta misma palabra corazón en griego se escribe cardia, y esta palabra cardia significa voluntad, y todos sabemos que la voluntad es parte del alma. Es el centro afectivo de nuestro ser, la capacidad de la preferencia moral, es decir, el uso de la voluntad. Y a través de este corazón cardia que habla el griego, nuestras decisiones y nuestros deseos son llevados a cabo por esta voluntad. Y eso es lo que establece quiénes realmente somos como parte del alma. Entonces, fíjese lo que le voy a decir. El ruach que Dios le da al hombre no tenía nada que ver con la vida de Dios, ni con la imagen de Dios en Cristo. No tenía nada que ver con el espíritu Zoe de Dios que da vida, ni con el espíritu Zoe de Dios que te permite conocer a Dios dentro de ti, sino tenía que ver con el entendimiento, con el intelecto, con el pensamiento de la mente, del alma de Adán. Amén. Wow, eso es bien poderoso. Entonces, la neshama que Adán recibió, la nefesh que Adán recibió y el ruach que Adán recibió, hablan de una alma espiritual que recibió Adán, en la cual incluía la imagen y semejanza de Dios en Adán, para que Adán fuera una figura, para que Adán fuera una ilusión, para que Adán fuera una sombra. Amén.
que Adán fuera una sombra, una ilusión y una figura representativa de Dios como un alma perfecta, para que Adán tuviera un parecido, una semejanza, fuera un modelo, tuviera la forma, la apariencia, el aspecto, la figura, la imagen y la semejanza de Dios como alma, pero no como un espíritu, o no como espíritu. Amén. ¿Hasta aquí voy bien? Qué poderoso, mi amado. Qué poderoso, porque, repita, fue Adán alma viviente. ¿Qué fue Adán? ¿Alma o espíritu? Entonces la imagen que tenía era alma o espíritu. Pero nosotros no entendíamos la situación del alma viviente, porque nosotros siempre pensamos que la imagen de Dios era el espíritu en el hombre, cuando la Biblia dice que el primer Adán era un alma viviente con la imagen de Dios, que es una sombra del espíritu que había de venir. ¿Quién era el espíritu que había de venir? Cristo. Cristo era el espíritu que había de venir. Cristo era el espíritu que tenía la imagen, la misma semejanza y el mismo parecido de Dios. Miren cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 14. Esa la vimos la semana pasada. Mire cómo dice: no obstante, Romanos 5:14 dice: no obstante reinó la muerte, ¿de dónde? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la tradición de Adán. Repita, Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán solamente era una figura, era un tupos, era un modelo, era un molde del que había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo. Y Cristo era el perfecto. Cristo, Él era la misma imagen de Dios. Cristo era la misma semejanza de Dios. Cristo era el mismo parecido de Dios. Así es que Adán era un alma que tenía la imagen y semejanza de Dios para ser la sombra, para ser la apariencia, para ser el parecido de Dios. Pero Cristo era el que tenía la imagen, la misma semejanza, el mismo parecido de Dios, en quien Dios cumpliría su propósito eterno. Amén. Ahora va a poder entender, porque yo siempre le he dicho que Adán no fue el hombre creado para cumplir el propósito de Dios. Que en quien Dios cumple su propósito eterno es en Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios, Cristo es la semejanza de Dios, Cristo es el mismo parecido de Dios, porque Cristo es Dios. Amén. Aleluya. Entonces escúchenme. El ser humano posee un alma con una naturaleza espiritual, porque es un ruaj que habla de la naturaleza espiritual del alma que recibió Adán. La nefesh y la neshama. ¿Amén? O la neshama y la nefesh. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios le da